¿En qué momento crear contenido pasó de ser algo natural a convertirse en una estrategia milimétrica? Vivimos en un mundo de FOMO donde la dopamina y los algoritmos se han adueñado de los contenidos. Todo es cada vez más performativo, todo se mide, todo se optimiza, hooks, estructura, SEO, retención, frecuencia, nicho. Y todo lo que no esté dentro de estos parámetros supone un coste de oportunidad con el que tu conciencia tiene que cargar. El problema es que cuanto más profesional es el contenido, menos natural suena. En este episodio vamos a hablar de cómo crear contenido sin perder espontaneidad, o eso vamos a intentar. También vamos a hablar de cómo encontrar un equilibrio entre estrategia e intuición para que tus contenidos sigan construyendo marca y sigan siendo diferenciales sin sonar forzados ni a una copia de una copia. Para ello he invitado a Chloe Meller o Cristina Aparicio, copywriter y storyteller para marcas de nariz grande. Una compañera con la que he hablado recientemente y que tiene el mismo problema que yo. Cuanto más estrategia, métricas y optimización entran en el juego del contenido, más difícil es mantener la frescura y la voz propia. Por eso este episodio no es una entrevista, es una charla honesta y transparente desde dentro del problema. Un problema entre profesionales que en parte vivimos del contenido, con el objetivo de encontrar ese equilibrio entre estos dos mundos para tener una mínima estructura para no condicionar demasiado la frescura de esta conversación. Hoy solo tengo unos bullet points muy sencillos que guiarán el episodio, dejando espacio también a la improvisación. Si como nosotros sientes que estás haciendo contenido correcto, pero a veces ya no te reconoces en él, si tienes la sensación de que optimizar demasiado está apagando tu voz y tu marca, quédate porque aquí vamos a poner sobre la mesa qué papel debería jugar realmente la estrategia, dónde queda la intuición y cómo usar ambas para diferenciarte de verdad. Por si no me conoces, yo soy Tony Coulomb, estratega de marca y creativo, y en este podcast hablo con fundadores y creativos sobre las estrategias que utilizan para construir marcas que destacan en un entorno cada vez más competitivo. Y hoy hablo también con una compañera, en este caso Chloe Meller. Muy bienvenida al podcast, Chloe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tony. Encantadísima de estar por aquí. Y bueno, como decías, pues una charla en la que seguramente no tendremos todas las respuestas, pero bueno, que quizá planteemos problemas que otros también tienen y oye, si damos algún ángulo diferente o algo que sirva, pues genial. Totalmente, este es el planteamiento. Es como no venimos a sentar cátedra de nada, es sencillamente, oye, vamos a compartir nuestra experiencia. Le mandé un mensaje, le dije, oye, yo creo que por los episodios que he escuchado tienes como dudas o te encuentras en encrucijadas a veces muy similares a las que yo me encuentro. O sea que vamos a charlar, vamos a hacer por cierto, el último episodio del año de este podcast. Aprovecho para felicitar las fiestas pues a todo el mundo y el feliz año, porque en principio no voy a volver a publicar episodio hasta el 13 seguramente de enero, o sea que me voy a tomar ahí un descansito para planificar también todo el contenido. Por eso también me va fantástico Ajá. tener esta charla, porque al final es muy meta, pero es como acabar Sí, no, y estoy creo que exactamente en el mismo punto que tú. Sí, pues mira, fantástico, ¿ves? O sea que lo tenemos fresquito, porque estamos ahí dándole vueltas al mismo tema. Pues oye, Chloe, dinos a qué te dedicas, danos un poco de contexto rápido para que la gente que no te conoce pues te pueda poner en contexto, además de tener un podcast muy recomendable también que hay que escuchar. Bueno, gracias. Pues a ver, así rápidamente. Yo soy arquitecta de profesión y la verdad es que, bueno, en cierto modo siempre me sentiré arquitecta, pero cambié radicalmente de vida hace pues casi 11 años. Me metí en muchos follones, creé una marca de moda, empecé a comunicar, empecé a saber lo que era eso, una empresa. Y esa parte de comunicación me llevó a crear el podcast, a meterme en toda esa parte de, pues eso, de transmitir. Y bueno, pues me metí en formaciones, en principio todo era para comunicar mi marca y todo me llevó hasta lo que soy ahora, que es bueno, pues, copywriter, estratega de comunicación, trabajo sobre todo con marcas de moda, marcas estilo de vida. La verdad es que he trabajado en todos los sectores, pero al final lo que me gusta es pues eso, el cómo ayudar a marcas a comunicar, a sacar de ahí dentro lo que tienen que decir, a diferenciarse. Ujú, Y bueno, pues esa labor, ¿no? de copywriting, que como siempre digo, va mucho más allá de palabras bonitas, sino ujú, de hacer como la verdad interesante, ¿no? Digamos. ujú.
Mola, porque en este mundillo digital que voy conociendo cada vez a más gente, hay mucha gente que sigue como este patrón, ¿no? De que, oye, hace como 1000 cosas y haciendo, va encontrando como lo que realmente le gusta, ¿no? Y en tu caso fue como, ostras, he encontrado la comunicación a raíz de crear una marca y tener que Ujú, comunicar para esta marca y luego fue, exactamente. esto se me da bien, esto me gusta y a partir de aquí vamos Sí, avanzando. o quizá yo creo que muchas veces nos dedicamos a eso que nos falta y yo quizá siempre se me ha dado mal Mm. venderme. Entonces, aprendiendo a venderme a mí, al final vendo mejor a otros que a mí misma y a eso me dedico, ¿no? A como a suplir los defectos o las faltas que yo tenía, algo así. Puede ser, está guay la reflexión, ¿eh? Y el punto de vista. Vale, pues vamos al contenido. Primero, Ajá. vamos a sentar un poco las bases. ¿Cuál es cuánto contenido estás creando tú ahora mismo? ¿Qué tipo de contenido? Y así también vemos cuál es un poco tu portfolio de contenidos que estás publicando Ujú. actualmente y por lo tanto, dónde podemos ahí rascar y sacar cositas interesantes. Vale, pues ahora, a ver, para encontrarme lo mejor es suscribirse a mi newsletter, que la Mm, envío una vez a la semana, los martes. Y ese es mi contenido junto con el podcast que también publico una vez a la semana. Eso es como el contenido que siempre persiste, que nunca falla y realmente nunca falla porque me encanta, porque me entusiasma, porque al final, digamos, que convierto un poco mi vida, mi experiencia, tanto personal como profesional, en algo que pueda servir, pues eso, a la comunicación de las marcas. ujú, Y en cuanto a redes sociales, yo he pasado por todas, creo que por todas las etapas. Pasé por la adolescencia de las redes, sufrí lo que era, pues no, lo típico, pero que por lo menos yo me pasaba y es que el subir, ¿no? El dedicar horas, horas y horas a contenido y luego que, pues, que muchas veces el algoritmo pase de ti y a mí eso me ujú. afectaba o que no tengas los likes o los comentarios y entonces sentir que estás absolutamente perdiendo el tiempo, que ya no tienes foco, que no hay estrategia, que no hay objetivo hasta también he pasado por la época de odio a redes y no publico nada. Y ahora estoy retomando otra vez y tratando de buscar un equilibrio imposible que me permita, bueno, pues ser práctica. Como estoy en un momento de desapego total, pero tratar de aportar algo diferente o algo por lo menos que vaya con mi ideología y con mi identidad de marca y que pueda aportar un poco a los demás y que, bueno, y ese punto, ¿no? Tan difícil y tan frágil hoy en día, ¿no? Con tantas redes, con tanta competencia, con tanto ruido. Vale. ¿Qué es exactamente lo que publicas en tu newsletter, en el podcast? Un poco para que la gente que no entienda o que no te conozca o no conozca tu contenido, que vea un poco el planteamiento, qué es lo que Ujú. compartes. Son, como decías tú, pues yo qué sé, cosas que te pasan con clientes en la newsletter, que es más encerrado, y luego reflexiones en el podcast. ¿Cómo lo estructuras? Pues mira, eso también ha sido una duda y un quebradero de cabeza, el decir qué papel juega el podcast en mi marca Ujú, y qué papel juega la newsletter en mi marca, ¿no? Entonces, al final, o por lo menos lo que ahora estoy haciendo es, primero parto del podcast, ¿no? Parto de una idea que puede ser o bien un anuncio, una publicidad, un copy mío o de otra persona o de una marca conocida que me guste y a partir de ahí, pues, ya sea, no buscar lo que me llama la atención, hablar de ello y tratar de luego buscar cómo aplicarlo a otras marcas. ujú, Otros episodios últimamente son más reflexiones casi de vida, que siempre las convierto, ¿no? En algo para las marcas. Pues el último episodio de este martes ha surgido de una conversación con un amigo ujú. que decía que no le gustan nada las cursiladas y que la gente cursi tiene un trauma. Y a partir de esa tontería, entre comillas, pues me vino otra idea, ¿no? Que yo había escuchado de otro copywriter que dice que las marcas cursis no son de fiar y a partir de ello, bueno, pues Mm, hilé también, bueno, pues, una experiencia de una clienta que me regaló unas bailarinas rojas y que, bueno, y ujú, cómo una persona lo ve y para ella significa una cosa, otra. Bueno, al final son como 1000 cosas, ¿no? Y digamos que lo que paro, lo que procuro es aquello que a mí me ha llamado la atención, ujú. apuntarlo porque ahí hay algo. Entonces, a partir de ahí, siempre consigo darle la vuelta, ¿no? Y decir, vale, yo necesito escribir de esto, al final no tengo mucho tiempo para mí, para lo que no es un trabajo de clientes. Entonces, como yo necesito escribir sobre esto personal, profesional, lo vuelco, pero luego a partir de ahí, una vez que está, le doy la vuelta y digo, vale, y ahora esto, ¿cómo saco de aquí algo que pueda servir a marcas que quieran comunicar mejor, ¿no? Como siempre me digo a mí misma, ¿no? Como revolucionar la forma en que comunican su marca, ¿no? Quizás muy utópico tal, pero bueno, como tratar como
que salgan, es como inspirar o tratar de que vean desde otro ángulo, como que pongan el dron lejos y miren desde otro ángulo y eso les sirva de alguna forma para pues, replantearse cosas que a veces cuando estás muy encima de tu comunicación, pues no te das cuenta. Entonces, bueno, pues el podcast un poco es eso. Luego, de vez en cuando, a mí me encantan las entrevistas. Antes hacía muchas entrevistas, ahora tampoco saco el tiempo. A veces también me siento mal porque como no me da tiempo a prepararlas lo suficiente, no quiero hacer perder el tiempo. Bueno, en fin. Entonces sí que me gusta de vez en cuando puedo traer a alguien al podcast, pero últimamente son reflexiones de 10, 15 minutos mías sobre eso, temas que surgen. Eso como en cuanto al podcast. El objetivo del podcast, llevar gente a la newsletter, porque al final lo que he descubierto es que, y en redes sociales cuando publique el objetivo va a ser el mismo. Tengo ahí como un reto, como lo diré, ¿no? Como estoy empeñada en que la gente se dé cuenta que las redes al final eres un producto, que necesitas algo tuyo y que la newsletter o que una lista de correo es lo más nuestro que podemos tener. Entonces, bueno, pues también, ¿no? Mi objetivo es tratar de llevar a toda la gente lo más posible a la newsletter y que la newsletter sea como la pieza más especial, ¿no? Digamos, o más íntima o donde aporto más valor. Es como la gente que de verdad ha confiado en mí y ha dejado su email. Entonces, esa pieza de la newsletter, pues bueno, sí, por un lado, como yo solo escribo una newsletter a la semana, sí está relacionada con el podcast, sí que trata de generar como curiosidad para escuchar el podcast, pero es como la parte más íntima, cuento cosas que no cuento en el podcast y trato de aportar algo que no aporto en el podcast. Además, por supuesto, pues de hablar de algún servicio, de alguna cosa que también solo sea para esa lista de suscriptores. Un poco eso es en lo que estoy ahora mismo. Bien, he tomado un par de notas ahí porque me parece interesante algunas cosas, todas las que has comentado. El tener objetivos claros. Esto es fundamental porque a veces hacemos contenido por crear contenido y yo creo que es fundamental el estructurarlo y no es nada fácil, ¿eh? Como tú decías, no es nada fácil. Yo le he dado 1000 vueltas, he cambiado de estrategias muchísimas veces y es muy complicado decir, vale, el objetivo del podcast es tal, el objetivo, o sea, llevar a la newsletter, como tú decías. Luego de la newsletter, entiendo que el objetivo es pues generar una relación y vender tus servicios, básicamente, sí. ¿No? Pues eso es fundamental y es algo que hay que plantearse antes de empezar incluso a crear contenido. Y yo, quiero decir, digo esto después de más de 10 años dedicándome a eso, a tener una empresa, ¿no? Porque es que ha sido un quebradero. Además, yo soy una persona muy apasionada, ¿no? Entonces, no, esto va sin objetivo. No, tiene que haber un objetivo. Me ha costado muchos años y sigo sin acabar de ser muchas veces todo lo práctica que quisiera, todo lo estratégica que quisiera. Conmigo, porque con los clientes, ¿no? Como que sale más fácil, ¿no? Pero conmigo me cuesta todavía. Entonces, pero sí, obviamente. Es que además creo que lo primero que tiene que estar ahí es el objetivo. Y a partir de ahí surge todo lo demás. Creo que es fundamental. Sí. Total. Pues mira, aprovecho para compartir también lo que estoy yo creando ahora de contenido. Porque, como tú dices, es una cosa que va cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo llevas creando contenido, pues más cambias de estrategia, de enfoque, etc. Yo estoy creando ahora cada 15 días pues un episodio del podcast, que ahora mismo son todo entrevistas, por una cuestión práctica, más que nada. Por quien no lo sepa, pues he sido padre hace, año y medio ya. Pero aún así, pues me cuesta retomar un poco la dinámica de episodio por semana y ahora mismo estoy bastante cómodo en un episodio cada 2 semanas, o sea que por el momento está bien. Hace hasta pocos meses estaba también publicando cada 15 días una newsletter, que era algo que tenía ahí como muy olvidado y como una asignatura pendiente que tenía ahí como una espinita de tengo que hacer algo consistente en la newsletter. Y estuve publicando durante algunos meses, bastantes, contenido aquello que veías que estaba evolucionando, que cada vez me gustaba más, estaba más cómodo con lo que estaba publicando, me sentía como que realmente estaba llegando a un tipo de contenido que es el que quería compartir allí y además con una estrategia de voy a compartir como una especie de extracto antes de publicar esta newsletter en redes sociales para generar un poco Eso es la estrategia buena. Claro, un poco de ostras, pues si esto te ha gustado, en la newsletter hay un poco más, ¿no? Y luego iba todo, como tú decías, hacia la newsletter. Todo apuntaba a la newsletter porque es el sitio
que, como tú dices, pues en las redes sociales te la pueden tumbar de un día para otro y los seguidores que tienes ahí son muy bonitos, pero realmente no son tuyos, porque el día de mañana que cambian las condiciones, te hacen una limpieza, te banean o lo que sea, y esto no lo tienes. En cambio, el mail lo tienes siempre. Esto es algo que todos escuchamos, pero que pocos aplicamos Sí, correctamente. sí, Yo me totalmente. incluyo Parece un en tópico, los pero que es no una lo hago. realidad. Ujú. Sí, sí. Sí, no, no, y todos nos Y, pasa. y al final el podcast podría ser algo similar. Sí que es verdad que tienes un poquito más de control, pero oye, yo he pasado épocas en las que me han escuchado más, me han escuchado menos, o en épocas en que sencillamente la gente no habla, por lo que sea, no te manda mensajes. Y ahí Ujú. son números, simplemente son números. No son ni Sí. un correo, ni una persona, no tienes un nombre, no tienes absolutamente nada. Y por lo tanto, el tener esta newsletter a mí me daba como esta seguridad de, ostras, estás hablando aquí a unas personas de una forma más cercana, estás compartiendo también con un planteamiento similar al tuyo, de vamos a compartir algo que sea más, como más cercano, un poquito más íntimo, ¿sabes? O más, o de más valor incluso, Ujú. ¿sabes? O cosas más técnicas incluso a veces, de Sí, si también. en el podcast empiezas a marear como con muchos números o con un análisis como muy sesudo, puedes perder a la gente. Por lo tanto, haces un análisis un poquito más, ah, que tenga storytelling, que tenga un poquito más de ritmo, que la gente entienda por dónde va y, oye, si quieres escuchar más, pues te vas a la newsletter porque ahí te voy a dar el troncho que tú quieras y te lo Ujú. partes en los días que Exactamente. quieres para leer. O sea que esto es lo que estaba haciendo, pero he parado de publicar también en la newsletter porque no tenía tiempo y porque me ha pillado una época también de proyectos y mil cosas y porque no lo tengo bien estructurado como una de mis prioridades como debería ser, ¿vale? O sea que aquí asumimos errores también, los comparto porque me parece que al final hay gente que puede ver que llevo como, creo que es el que estamos grabando hoy, el 317 de episodio y aún así pues hay muchos errores y hay muchas cosas que hago bien y algunas que hago mal. O sea que no os ofusque tampoco los números. O sea que un poco esta es mi parte, para dejar claro también que estás creando tú de contenido, que estoy creando yo de contenido. Para el tema del contenido, alguien que esté empezando y se esté planteando ahora de caras a 2026, el voy a crear contenido, voy a empezar. Has comentado algo también que me parece súper, súper interesante, que es la parte mental. Y yo lo llevo bastante a la parte de el tener paciencia también, porque crear contenido se ve como algo de viral. O sea, me voy a viralizar creando Ujú. contenido. Y muchas veces, pues es de ir picando muchísima piedra. De vas publicando Sí. aquí, no te escucha nadie o no te lee nadie, nadie reacciona, de repente un día tienes un pico, pero yo sinceramente no busco ya la viralidad, yo busco la estabilidad. O sea, busco cosas que sean consistentes en el tiempo porque es lo que realmente me ha dado frutos a mí. Realmente lo que me ha dado frutos es ser consistente y el no pensar que estoy creando un contenido ahora para que este contenido se viralice, sino por crear como un histórico, ¿vale? Como un banco de conocimiento que al día de mañana a alguien le pueda servir dentro de un año, dentro de 6 meses, y que quizás me encuentre a alguien dentro de un tiempo porque realmente ha aportado valor sobre algo muy concreto, no ahora, no porque es Ujú. tendencia, no porque de repente has tocado un tema que es un poquito más controvertido. No, es sencillamente porque he creado una marca, que al final el viralizarse va muy en contra de crear una marca, Sí. Ujú. ¿no? Sí, que luego puede que un contenido, sin tú quererlo, sin tú pensarlo, se convierta en viral, pero es que eso nunca se sabe, no Mm, hay una fórmula de la viralidad, o sea, correcto. eso sí, sí. A ver, aquí de lo que comentas es que hay muchas cosas, porque al final yo creo que todos, sobre todo ahora me refiero a redes sociales, y es una cosa con la que he luchado yo, a todos nos encanta el reconocimiento y todos caemos ahí y hay una lucha, por lo menos yo tengo una lucha entre para qué y desde dónde estoy creando esto. Bien. Y luego también hay aquí otro tema de objetivos y es qué quiero yo en redes. Quiero decir, ¿cuál es tu modelo de negocio? Ujú. Yo, por ejemplo, mi modelo de negocio ya sé que no es crear una inmensa comunidad. Yo tengo pocos clientes buenos y hasta ahí es hacia donde quiero porque a mí me da como esa estabilidad. Pero es cierto que hay otro modelo que es mucha comunidad y luego vender productos pequeños, que también pienso en ello muchas veces y por eso no quiero dejar de mover la rueda porque al final nunca se sabe y porque, bueno, también yo he dado clases, tal, y creo, y me gusta, he dado talleres y quizá es una posible. Entonces tengo ahí también como ese dilema, ¿no? Por otro lado,
necesito una gran comunidad, con lo cual también estar en redes sociales e ir bebiendo de ahí puede servirme, no puedo dejarlo. Y bueno, y mismamente el podcast que creamos o la newsletter, necesitamos que venga gente a la lista. Entonces, o pagas, no decía Joan Boluda, yo cuando empecé en todo esto, fue el primero que escuché y siempre decía tiempo, dinero o suerte. Sí, sí. Entonces, o dedicas mucho tiempo a crear contenido, o tienes mucha suerte y un día algo se convierte en viral, o Correcto. tienes que poner pasta en publicidad. Pero al final necesitamos al final llegar a la gente. Entonces queda muy bonito, tienes un podcast, monta, ¿no? A la gente que decías, ¿qué puede hacer la gente joven? Monta un podcast, qué bonito. Pero esto, y más hoy en día, es como nada. Y a mí me pasa también con mi podcast y dices, joder, todas las semanas grabas un podcast, creo que tiene cosas interesantes, pero si no haces que llegue a la gente, no crece o crece muy, muy despacio. Por eso de ahí pues que me esté replanteando ir a redes sociales y tal. Pero lo que decía al principio, ¿no? De también buscar ese equilibrio, el por qué lo hago, lo que quiero son likes, al final es llenar mi ego porque qué bonito queda, o tratar de como ponerte aquí un muro y decir, a ver, esto es trabajo, este es el objetivo, voy a lanzar contenidos, voy a reciclar contenido y a ser constante porque al final, queramos o no, lo que premia al final cualquier algoritmo es una mínima constancia y además, bueno, pues variaciones, bueno, muchas historias, pero la constancia tiene que estar ahí. Entonces, por eso digo que hay muchos puntos aquí a considerar. Entonces, alguien que empiece y luego otra cosa, que te sientas, ya no digo que te encante o que te entusiasme porque hay momentos en los que puede no apetecernos a ninguno, pero por lo menos que estés a gusto con lo que haces, porque si no, es muy, muy difícil mantener la constancia, sobre todo cuando no es eso directamente lo que te da los ingresos mes a mes. Claro. O sea, no somos youtubers ni, Claro, ni nada de eso. es que esto tiene que estar clarísimo. Al final no vivimos del contenido como principal fuente de ingresos, sino que al final el contenido, como decías tú, es una manera de llegar a la gente y que esta gente pues entre en una newsletter y al final te acabe comprando unos servicios o que te escuche en el podcast de forma recurrente, que tenga confianza en lo que tú estás contando, que te vea como una referencia y a partir de ahí pues entablar una conversación como harías con cualquier potencial cliente. Pero potenciales clientes que, a diferencia de los que puedes pagar, como decías también, como modelo de anuncios, a mí me gusta muchísimo más a través del contenido porque los clientes te llegan muy filtrados. Te Sí, llegan exactamente. que realmente, o sea, están muy alineados con tu manera de hacer, de pensar. Casi que la conversación es básicamente de puedo permitirme tus tarifas o no puedo permitirme las Sí. tarifas. No tienes que contarle casi ni cómo haces las cosas, ni cuál es el proceso, ni qué es lo que vas a entregar, ni si realmente puedes llegar a entregarlo, porque hay toda esta fase previa de consideración, de tal, que te la saltas directamente y vas sencillamente a una negociación de, oye, estas son mis tarifas, más o menos qué es lo que tú necesitas, podemos adaptarlo de esta forma, de Sí. esta otra, ¿puedo ahora o no puedo ahora? He tenido conversaciones con clientes que han sido, ahora mismo no puedo. Sí, No, exactamente. no te regatean, además, que esto es algo que también es Sí. a considerar, por lo tanto, respetan tu tiempo, respetan tu estatus, respetan el dinero que tú estás pidiendo y al mismo tiempo te dicen, ahora mismo no es para mí. Y ya está, y no hay ningún problema. Es que al final es eso, yo creo que el contenido que tenemos que publicar es la ideología, es tu ideología. Ujú. ¿Cuál es tu universo de marca? ¿Cómo trabajas? ¿Qué filosofía tienes? Y es lo que tú dices, ¿no? Cuando alguien te conoce, sabe, pues eso, cuáles son tus principios, tus valores, cómo trabajas y se identifica contigo, pues quiere trabajar contigo, ¿no? Y eso es así. Lo que pasa es que yo te haría una pregunta. Si tú, yo qué sé, no tuvieras problemas absolutamente de presupuesto, todo el dinero que Ujú. quisieras, no echarías un poquito de dinero, ¿no? En campañas de publicidad, porque al final también se trata de llegar a la gente. Ya luego se quedará contigo igualmente el que entienda que le aportas. Ujú. Pero al final las redes, ¿qué pasa? Pues que no llegas, no logras tampoco muchas veces llegar a todo el mundo que te gustaría llegar, ¿no? Entonces, ese impacto al final muchas veces se consigue únicamente con publicidad, ¿no? Al final las grandes marcas, Ujú. las marcas con las que trabajo, Sí, imagino que sí, tú igual, ¿qué hacen? total. Al final tienen que invertir en publicidad para ir abriendo mercado, ir llegando a la gente y luego que se quede, obviamente, el que encaje, ¿no? Con todo aquello. Ujú. Pues sí, mira, te diré, porque estoy trabajando no solamente en mi estrategia de contenidos, sino en una estrategia de captación para ir a algo Ujú. más tangible, ¿vale?
que es más directo a venta, por decirlo así. Que es algo que no he trabajado nunca de una forma como muy consciente o no de una forma tan hardcore como lo que estoy trabajando ahora, ¿vale? Ujú. Porque soy consciente del punto en el que estoy y que necesito algo por el estilo, a mi manera, ¿sabes? Y de una forma como muy que vaya conmigo. Y parte de este proceso seguramente será intentar invertir Ujú. en publicidad. Y es una cosa con la que voy con muchas reticencias, porque no es mi manera de entender el cómo publicitarme, pero creo que tengo que probarlo también para ver si va conmigo, si no va conmigo, cuáles son un poco los resultados. Evidentemente, como tú dices, pues he trabajado con clientes que lo hacen de esta forma, tienen buenos resultados, algunos más, algunos menos, pero yo creo que tiene que ser, o sea, no creo que tenga que ser solamente esto, pero sí que creo que puede ser esto también, ¿sabes? Ujú. Como una Sí. parte más para, como dices tú, ampliar un poquito el espectro y llegar a un poquito más de gente. A veces incluso me había planteado no, no hacer publi, digamos, como para captar hacia un funnel, sino publi para sencillamente captar hacia el podcast, ¿no? O sea, Ujú. Sí, publicitar totalmente. Ujú. contenido que además es como algo más, bueno, tienes ya como una especie de lead magnet, por decirlo así, ¿no? O sea, Sí. me entregas un valor antes de vender nada, ¿no? O de meter a la gente en un funnel y que tenga la oportunidad de, oye, pues he descubierto el podcast, a partir de aquí me engancho y cuando realmente tenga la necesidad, pues contacto con Sí. esta persona. Ujú. Entonces, ¿alguna vez has coqueteado con la parte de Publi? Inicialmente, cuando tenía la marca, sí. Y lo que pasa es que, bueno, lo hacía como lo hacía. Hacía una publicación, venga, pues esta publicación vamos a meterle dinero, ¿no? Era un poco así y realmente tiré mucho dinero. Tiré mucho dinero Claro. y aprendí también mucho, ¿no? Por el camino. Últimamente no, de hecho llevo años que no y soy un poco también, ¿no? Como decías tú, es como un poco no me da la gana, ¿no? Yo estoy un poco enfadada con las redes, estoy un poco enfadada así, porque es Sí, sí. como haces lo que te da la gana conmigo y a mí que me digan lo que tengo que hacer me molesta mucho en todos los sentidos. Entonces, siempre es como hay un amor-odio, pero bueno, yo, por ejemplo, de eso, de marcas con las que trabajo, es verdad que yo llevo la comunicación y el email marketing, no llevo la parte de publicidad o de redes sociales, pero bueno, la conozco un poquito cómo Ujú. funciona o cómo la llevan y bueno, pues les sirve y al final se trata también de saber un poco a qué público te diriges, qué tipo de Ujú. anuncios funcionan, qué tipo de publicidades, qué tipo de microcopy Ujú. y estar constantemente variando, jugando y yo la verdad es que es un mundo en el que me costaría estar, o sea, o depender. Ujú. Para mí es una presión brutal, ¿no? Porque ya no solo es eso, es cada vez que sale una herramienta, ahora no, ahora la tendencia son reels de este modo, o Ya, ya. yo que sé, lo que sea, tal, y tienes que cambiar y tienes que estar ahí como a lo que te digan, ¿no? Entonces a mí es algo Mm. que personalmente o con mi forma de ser me va como, ¿no? Va totalmente en contra y de hecho el contenido que ahora quiero plantear, a ver si soy capaz de ser constante también y hacerlo, es pasar, ¿no? Pasar de todo el mundo, hacer lo que a mí me apetezca, tratar de ser constante, no mirar demasiado y ya está, ¿no? Y seguramente Ujú. funcionará bastante regular, pero me niego a estar constantemente pendiente del último grito y de cómo estar en el algoritmo, de cómo gustarle, de cómo entonces, bueno, pues ahí y en publicidad al final, pues lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que coqueteé yo hace muchos años, que era más por aquel entonces Facebook, algo en Instagram, pero de esto hace mucho tiempo ya. Vale, me va fantástico lo que has comentado, porque te quería preguntar, ¿qué está condicionando el contenido que estás publicando ahora mismo? Y es una pregunta abierta tanto para ti como para mí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está condicionando este contenido? Porque al principio hablábamos de esta, ah, de esta lucha, ¿no? Entre naturalidad, espontaneidad y Ujú. un poco el hacer el contenido cada vez más profesional porque sabemos que necesitamos que cada vez tenga más nivel a muchas partes de este propio contenido. Entonces, qué es lo que te está condicionando? ¿Qué hace que a Ujú. veces quizás no sea lo suficientemente fresco y que sientes como que está demasiado producido, por decirlo así, Sí. este A ver, contenido? ¿qué me bloquea? Pues básicamente, claro, que yo soy copy, ¿no? Es como tienes que escribir contenido y eres copy, entonces todo tiene que ser un ejemplo de copy. Ya, Y ya. entonces, eso por un lado, mi condición un poco de perfeccionista, que hace tiempo que estoy en rehabilitación, pero bueno, todavía me cuesta.
Pero ahora más que eso diría que, porque a ver, bueno, me condiciona eso y me condiciona que no quiero caer otra vez en las redes de las redes, ¿no? Quiero Mm, tratar de, bueno, pues por mi forma de ser quizá enseguida me apego a las cosas o me afectan, entonces no quiero que sea simplemente una herramienta profesional, que si funciona bien y si no, pero mantener la constancia y que no el hecho de que no funcione en un inicio o en un medio o en un final me frene, sino decir, mira, yo todas las semanas, de tal a tal hora, bloqueo agenda, bloqueo calendario y tengo que estar en redes, punto, ya se verá, ¿no? Algo así, entonces eso también me condiciona. Me condiciona lo que te decía, ¿no? El que no quiero estar atenta al último grito o que ahora en vez de carruseles tienes que hacer vídeo porque si no haces vídeo no funciona. Bueno, pues a mí no me da la gana ahora mismo hacer vídeo y quiero hacer carruseles. Si no te gusta, pues te aguantas, ¿no? Y sé que no es la estrategia, ¿no? Pero ahora mismo dices, tengo este tiempo, quiero este estilo de vida, quiero este negocio y tengo esto. Y esto es lo que quiero hacer y punto, ¿no? mm, De hecho, ¿qué más cosas me condicionan? Creo que está un poco aquí. Bueno, y me condiciona un poco la IA. Y yo voy a ser totalmente sincera, porque lo que quiero hacer ahora es coger los guiones. De hecho, mm, la transcripción del guión que grabo en vídeo, quiero intervenir lo menos posible. En cuanto a contenidos de redes sociales, hasta ahora no lo he mm, hecho, intervendré seguro, pero que educar a la IA ya me conoce mucho, pero que esa transcripción, sacar los dos enfoques más relevantes, que me lo convierta en 2 piezas de contenido para Instagram, en 2 piezas de contenido para LinkedIn, con toda la armadura, digamos, que yo le planteé, con los objetivos, con tal, y tratar de intervenir yo lo menos posible y que sea ella, a partir de mi contenido inicial, la que se encargue. No sé si voy a ser capaz, soy una persona que se le da horrorosamente mal delegar, que nunca le parece lo suficientemente bien nada, pero ese es un poco el objetivo y en ello estoy. Llevo semanas ahí bloqueada con varios contenidos con esto, como tratando de educarla y de decirle, no, esto tiene que ir por aquí y por allá, tal. mm. Incluso ilustraciones, aparte yo dibujaba durante una época en Instagram, también hacía yo mis dibujos con cada podcast, le he subido todas mis ilustraciones, a partir de ahí hemos definido una identidad visual y estoy a ver si se entera y conseguimos de ahí sacar algo interesante. Entonces, que se encargue ella. O sea, ese es mi objetivo y que redes sociales sea eso. Entonces, estoy en ello. Entonces, Ujú. me bloquea, me condiciona también mucho el cómo va a funcionar, el si eso que salga seré yo, porque si no soy yo no voy a poder publicarlo. Buah, Ujú. muchas cosas. Ya ves que... Sí, sí. A ver, te comparto yo lo que me está obsesionando más ahora mismo es el tema del cómo captar oyentes, ¿vale? El cómo generar atención hacia los contenidos previos a que le den al play, Ujú, ¿vale? Y luego, una vez le han dado al play, pues al tema de la retención los primeros minutos. Porque ujú, si empiezas a escuchar un poco sobre creación de contenido, lo que es más importante, tal, claro, es lo que decía. A mí me viene un poco de aquí, un poco esta duda o esta dicotomía, que al final yo empecé creando contenido como me apetece crear contenido y empiezo cada episodio pues con una historia y quizás era algo más similar a lo que tú lo que tú decías antes, que ujú. me venía con un poco de nostalgia de, hostia, yo antes lo hacía esto, yo compartía como historias, tal, y a partir de estas historias desarrollaba un poco el contenido. Ya te digo que ahora estoy también en esta época más de entrevistas y que no tengo espacio como para hacer estas cosas, ¿eh? Ujú, Pero que antes era como más natural de, oye, me apetece contar esto y lo cuento y lo estructuro, evidentemente, con una cierta narrativa, con un storytelling, por las nociones que yo tengo y por lo que has ido haciendo de muchísimos ujú, episodios, que te vas curtiendo en este sentido también, y cada vez sabes contar mejor las cosas, y ahora es como, no, no, es que no simplemente tienes que contar una historia, es que en los 30 primeros segundos tienes sí. que contar cuál es la promesa, qué es lo que El la gente gancho. sí, sí, qué es lo que va a sacar de este episodio, por qué debería estar escuchándote, porque la gente cuando le da Total, clic a un vídeo de YouTube, pues lo que está pensando es, ¿por qué debería yo seguir viendo a este total. tío aquí Mm, charlando? ¿Sabes? Y por lo tanto tienes que dar un poco el plan de lo que vas a hablar, tienes que generar un poco de expectativas, tienes que tocar puntos. Y al final es todo esto, todo este compendio que yo lo entiendo, porque al final tiene que ser así de sí, profesional y la gente que lo hace bien lo hace así de profesional. A mí es cuando empiezo a entrar y digo, este contenido no lo hubiera hecho en la vida de esta forma. Y sí. quizás es el error no haberlo hecho en la vida, ¿sabes? Pero es aquí donde entro en, vale, ¿y esto
realmente ¿Dónde es quedo algo yo, no? ¿Dónde claro, queda? claro. Totalmente. Te O entiendo sea, completamente. ¿dónde queda lo mío, sabes? O sea, ¿dónde queda mi esencia? Que evidentemente lo paso por mis filtros, pero como ya tienes una estructura tan marcada y que además te llevan un poco las tendencias, pues a hacerlo todo como más acelerado y lo que decía, en 30 segundos tienes que contarlo todo porque si no estás perdiendo a las personas ya, se están cayendo y voy viendo los números cómo caen, ¿sabes? Y tienes que hablar más rápido, ¿sabes? Y es como esta presión que te va generando un poco todo el entorno y todo lo que sabes y todo lo que vas mamando y lo que vas viendo de otros creadores de contenido que lo hacen muy bien, que dices, yo debería estar haciendo algo así, o debería hacer todo lo contrario, porque realmente esto no va tanto conmigo, ¿sabes? A ver, yo si fueras un cliente mío te diría que hagas todo lo contrario. Yo siempre Claro, digo, es que haz luego todo lo está contrario esto. a lo que la gente está haciendo. De hecho, yo diría que Claro. mi email marketing, que yo hago sobre todo email marketing para e-commerce, procuro hacer todo lo Ajá. contrario y funciona. Pero a ver, todo lo contrario. Todo lo contrario que vaya con tu... Es que aparte si no, y me pasa a mí, y justo lo que estás diciendo también, ¿no? Y al final dices, yo hago una intro musical justo antes de la intro, decir justo el gancho para que la gente que escuche esos segundos diga, quiero seguir escuchando, ¿no? Mm. Vale, y hay que tener y está claro que hay que tenerlo en la cabeza, ¿no? Hay que tener un poco esa Ujú. estructura persuasiva en la cabeza. Pero si eso te bloquea todo lo demás, creo que estamos perdidos, porque al final estamos haciendo cosas robóticas que lo va a hacer mejor la IA que nosotros. Total, Ya en este total. momento lo va a hacer mejor. Entonces, y luego también está esa parte de si no disfrutas, si no transmites, yo al final, cuando contagias a alguien es cuando transmites tu entusiasmo, y eso lo tengo Ujú. comprobadísimo. Si Sí, no sí. hay, si no hay esa energía, yo hago improvisación teatral y nos lo dicen nuestros profesores siempre, es como la energía es lo fundamental. O sea, cuando sales al escenario, lo que se transmite es la energía. Puede salir Ujú. mal, bien o regular, pero si no hay eso, es que no se contagia nada. Entonces, cuando la estructura, la estrategia, las tendencias matan esa energía y matan ese entusiasmo, no queda nada. Entonces, claro, ahí Ujú. está lo que decíamos, ¿no? Lograr mantener ese equilibrio. En el caso de poner sobre la balanza, pues yo al principio tiraría de lo que te salga de dentro. Y luego ya irás sabiendo, ¿no? Y ir yendo como, o cogiendo esa estructura quizá más persuasiva. Pero casi te diría que en principio es mejor hacer lo que te sale de dentro, que realmente lo sientes y que realmente tienes ganas de hacerlo y que se transmite esa energía, porque como empiezas a bloquearte tú mismo con 1000 normas, pues eso, Ujú. al final lo que haces es una pieza marketingiana de Sí, las sí. 10 secretos de no sé qué, que no tiene ninguna personalidad. Y al Claro. final, ¿qué es lo que aportas? A ver, todo está hecho ya. Lo que aportas es tu enfoque Ujú. diferencial y tu enfoque diferencial viene de eso que tú tienes único, ¿no? Ujú. Creo, por lo menos en eso ando yo. Sí, sí. Yo creo que tenemos el mismo problema y es que nos lo miramos, la creación de contenido, desde un punto de vista romántico, ¿vale? Sí, O sea, puede ser. que hay gente que es como muy pragmática y es, ¿esto es lo que funciona? Pues voy a hacer lo que funciona y me da absolutamente igual. También Mi puede ser. objetivo es vender, ¿sabes? Mi objetivo es llegar a unas cifras. Y por eso el tema de los anuncios a mí no me gusta tanto, porque me parece algo como muy performativo, Sí. de tantos Ujú. entran por aquí, tantos se quedan en este Sí. paso, tantos el otro, cómo puedo optimizar este paso, que hasta cierto punto está guay, ¿no? El juego este, pero ostras, si lo que quieres realmente, como decimos, es como expresar una idea, expresar una manera de ser, expresar, que es como hemos empezado muchísima gente creando contenido y luego nos vamos liando con estas cosas que lo tecnifican, pues es ahí donde nos sentimos un poco perdidos o que estamos traicionando un poco nuestra esencia o nuestra manera primigenia de hacer las cosas y es ahí donde empiezan a surgir pues estas dudas. Sí, y ahí lo que dices también hay mucha razón y últimamente que hablo mucho sobre esto porque, bueno, mi pareja se dedica a las finanzas, entonces es una persona completamente diferente a mí, o sea, todo lo contrario, él ama los Excels, los ama. Claro. Y claro, yo he aprendido a entender que hay gente que ama estas cosas, que es posible, ¿no? Y él encuentra valor y encuentra Mm, pasión en analizar KPIs y en balances, ¿no? Entonces, claro, el que sea capaz, ¿no? De hacerlo de ese modo, por supuesto lo tiene, ¿no? Pero, claro, al final, como todo en la vida, es conseguir el equilibrio, ¿no? Y qué ujú. difícil.
Entonces, a mí me falta esa parte, ¿no? Más estructurada, más de analizar. De hecho, yo cuando tengo que analizar números para clientes, me cuesta mucho. Y luego también me pasa una cosa, y es que los números, los KPIs, también es verdad que siempre se pueden manipular y como cogerlos a tu favor. Y luego hay otra cosa, que nos obsesionamos muchas veces con los números y lo importante no es el número, sino el análisis que haces después del número, ¿no? Entonces, bueno, voy a que al final lo ideal que sería el conseguir ese equilibrio, ¿no? O que no te constriña la parte más estructural o parte más estratégica y que deje paso a esa parte que sea solo tuya y que sea más intuitiva. Aquí está la dificultad, pero yo sí que creo que si esta parte más estructurada hace que se pierda el resto, debes primar, por lo menos es lo que yo creo, debes primar esa parte de lo que te salga, ¿no? De esa parte más creativa o más de lo que tú quieras, ¿no? Contar. Sí, yo creo que es importante esto, que haya algo o sea, que la esencia esté ahí, de alguna forma. O sea, ponte tú un poco unos parámetros mínimos, pero que la esencia que esté de alguna forma. Porque Sí. realmente si la pierdes, es aquello de lo que decías tú, esto lo puede haber creado una inteligencia artificial o lo puede haber hecho pues el marketinero de Sí. turno o cualquier persona. Y al final es que de hecho va en contra muchas veces de lo que hacemos tú y yo, que cuando analizamos marcas, que al final es Justamente te iba a decir intentar eso. encontrar cuál es la esencia, cuál es lo que La realmente diferencia. el, el, el 1% que te hace a ti diferente del resto y vamos a potenciarlo hasta el infinito. Porque esto es realmente lo que te va a dar una oportunidad de mercado, te va a generar un nicho, te va a generar un espacio que nadie está ocupando y al final va a resonar lo que tú estás contando con muchas personas que se sienten desamparadas porque no tienen a nadie que esté divulgando un discurso como el que tú tienes o que esté haciendo las cosas como tú las haces. Y por lo tanto, este debería ser el principal objetivo que tiene el contenido. No el que sea un producto de marketing excepcional. Y es ahí Sí, donde completamente. muchas veces nos perdemos. Yo el primero, ya te digo, porque de Sí, aquí sí. viene un poco esta reflexión. Pero va fantástico contarlo y hablarlo, porque realmente yo Sí, creo no, no, que completamente. va Y por es que aquí. además te iba a decir justo eso, que al final esa metodología que utilizamos cuando tratamos de diferenciar a una marca es la misma al final. Es Ujú, comunicación y entonces es lo mismo aplicado a redes. Lo que pasa es que las redes, claro, ahí entras bueno, pues en ese mundo en el que parece que tienes que competir y ujú, estás como a merced, ¿no? De todo eso, ¿no? Pero al final deberías, por lo menos a veces, tratar de no mirar tanto y sobre todo de no comparar. Y yo, otra ujú, cosa, ¿no? ¿no? Dices, cuando dices, ¿qué contenido crear? Y entonces empiezas a mirar a todos los que hacen lo mismo que tú. No, no mire. O sea, de hecho, mira si acaso sectores completamente diferentes al tuyo. Coge ujú, ideas de gente completamente diferente a eso, al sector en el que tú te mueves y si sientes que va contigo, vale, apropiatelo y dale esa vuelta de tuerca. Pero no hagas lo que están haciendo todos tus competidores porque entonces te conviertes en uno más y no tiene ningún sentido, ¿no? En el caso de, sí, imagínate, sí. de que todavía no sepas, porque también pasa eso, que no, que muchas veces no sabes si son marcas que acaban de empezar, realmente no sabes muy bien todavía quién eres, ¿no? ¿Qué te diferencia? Entonces, bueno, pues vas cogiendo cosas, ¿vale? Vete cogiendo cosas, pero no del que está a tu lado, ¿no? Sino de otro sector diferente porque va a hacerte Ujú, mucho más diferente, ¿no? Que si simplemente copias a los que son tus competidores. Eso sí que no le encuentro ningún sentido. Ahora estaba pensando en un creador de contenido que seguramente te habrá salido en algún momento por redes, si haces un poco de scroll en Reels o TikTok o algo por el estilo, que es un chico así con un pelo rizado creo que es colombiano por el acento, que habla de diseño de interiores, además, o sea, Ujú. que te puede haber salido, que el tío habla como totalmente, o sea, muy pausado como una cosa que te choca cuando lo ves, Todo lo porque es como contrario, ¿no? A lo que se todo está lo haciendo ahora. contrario, Ujú. correcto, a lo que se está haciendo ahora, que es hablar muchísimo, muy rápido. El tío te habla súper tranquilo y casi que te genera esta nota discordante dentro de Total. todo el feed, porque te está hablando de una forma muy tranquila, muy pausada y además tiene una manera como muy, o sea, dentro de esta pausa y de esta serenidad que el tío está transmitiendo, te mete unos chistes que son buenísimos. Claro, al final ¿Vale? ha encontrado su Sí, diferencia, es diferente a todo lo demás, claro, correcto. pues completamente, completamente. Y luego esa persona, ¿no? Es como, ¿no? Esa persona dice, si yo hablo así,
¿Cómo ahora? Porque se lleva a ir deprisa y no puedo, Sí. voy a hablar a toda velocidad cuando eso nunca lo he hecho, no va conmigo y no. Es como ir contra ti. Entonces, creo que es un error, claramente, ¿no? Sí, sí. Incluso escuchaba a gente que sabe muchísimo de contenido que hablaban de algo parecido a el contrahook, ¿no? Que al final el hook es como hacer algo para captar la atención de la gente, y había gente que no estaba haciendo nada para captar la atención de la gente. Totalmente, llegado a un ¿Eh? punto, mira, yo trabajé durante una temporada, no aguanté mucho, la verdad. Trabajé con un youtuber, pues que en aquel momento era muy famoso, tenía muchísimos millones de tal, y se dedicaba sobre todo al marketing, esto de consigue en 3 meses 3K, lo típico, ¿no? Entonces yo creaba, y además me metí en plan de reto, ¿no? Voy a ver si soy capaz y voy a aprender también de esta gente a ver qué tal, ¿no? Entonces yo le creaba los contenidos. Y hablaba mucho de los hooks, y ya llegaba un momento en que ya no sabía cómo llamar la atención. Al final los guiones era tírate una lata de Coca-Cola Claro, por la claro. cabeza, Es que todo literalmente. se va extremando al Claro, final, es que entonces es era eso. porque ¿a dónde hay que llegar ya para llamar la atención? Entonces, pero Claro. escenas así, incluso gore, lo que fuera, para que en ese instante, claro, pero llegabas a un punto que dices, ¿y ahora qué más queda por hacer? Entonces, bueno, pues Claro. ahora queda ir otra vez hacia atrás y simplemente no hacer nada, ¿no? Sí, sí, es que es eso. Si el estándar es, el otro día veía unos chicos que lanzaban un marshmallow, ¿vale? De una marca pequeñita que están Ujú. lanzando ahora, de marshmallows, pues así como bastante grandes. Y se los lanzaban a la boca, pues cada día eh, como más longitud, ¿sabes? O sea, el primer día, yo qué sé, como en una cancha de básquet. El otro día, pues a través de una casa. Y el último día antes del lanzamiento estaban en un puente terrible, y uno estaba arriba y el otro Jugándose la estaba vida. abajo, ¿sabes? Y al final es como, vale, y ahora va escalando todo esto, y todo el rato es lo mismo. Y si el estándar es este, que la gente se está lanzando cosas desde un puente, o sea, no te va a llamar la atención que el siguiente haga exactamente lo mismo de exagerado. Exactamente. O sea, y luego la reflexión es esta: ¿por qué no desaceleramos un poco y nos vamos al Sí, principio, nos vamos a sí. algo un poquito más calmado? Y de hecho, estaba pensando también en el caso de Neil Ojeda. No sé si sabes el Sí. canal Ujú. que ha lanzado Neil Ojeda últimamente, el último de todos, el último canal de YouTube, que es en el que está publicando más, que básicamente su estrategia es no tener estrategia. O sea, él se lo puede permitir porque básicamente ha creado un canal para que Sí. no encuentre absolutamente nadie, aunque ya tiene miles de seguidores, y yo entre Ujú. ellos, porque al final te aparece porque te vincula a intereses y porque es la misma persona, ¿no? De alguna forma. Pero los títulos no llaman para nada la atención. Es más, o sea, intenta como esquivar el algoritmo todo el rato. Las carátulas no son de estas como cinematográficas, sino que son una captura de pantalla del vídeo, y todo el rato es como un videoblog. O sea, vuelta un poco a los orígenes A de él los mismo, orígenes. que realmente era Qué esto. bonito, quiero eso. Sí, Claro, es verdad sí, que él se lo sí, puede permitir, claro. Al pero a la final es vez, eso. Él pero a se la lo vez puede permitir, pero... Pero a la vez sí, o sea, pero a la vez ya llegados a este punto, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues que estamos en la lucha por la atención, pero es tan Mm, brutal ahora mismo. No sé dónde vamos a llegar, porque al final, claro, ¿no? Esto que se dice tanto, ¿no? Recibes no sé cuántos millones de impactos al día, tal, tal, ujú, tal. Vivimos como en un constante videojuego en el que ya no somos capaces de centrar la atención en nada. Yo, pues eso, con mi hijo lo pienso, con los adolescentes, tal, no sé cuál es el siguiente punto, que creo, no sé, o que volvemos hacia atrás o mal vamos, ¿no? Pero al final es eso, es como todos compitiendo por la atención ya a gritos, ya no queda nada que gritar. ujú. Entonces, dices, cuando no puedes competir con eso, pues al final, ¿qué te queda? Dices, ya está, si yo, a ver, y al final, un poco también la conclusión a la que llego yo, después de tantos años, ¿no? Un poco de lucha, por ejemplo, en este tema de las redes sociales. Dices, a ver, yo no puedo competir, no tengo los medios, no tengo el tiempo y no tengo tampoco las ganas ni quiero competir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ser yo misma y hacer, Ujú, sinceramente, lo que me apetezca, lo que vaya conmigo y ya está. Es que no puedo hacer otra cosa. Y ya dices, ya está. Y espero y tratar de aportar valor y tratar de hacer algo que pueda, pues eso, mostrar lo que yo soy, mi opinión y algo que pueda, eso, aportar, ¿no? Pero más allá de eso, entonces llega un momento en que dices, ya está, yo llego hasta aquí y esto es lo que voy a hacer y no quiero subirme a la rueda. O sea, paso porque yo lo veo y también lo veo en youtubers que sigue mi hijo, que digo, son auténticos esclavos. O sea, no ujú. quiero llegar a, o sea, no quiero estar Claro, ahí, no me gustaría nada su trabajo, porque es una claro. auténtica esclavitud y eso que se supone que viven, ¿no? De ello y que son youtubers Ujú. y qué guay, ¿no? Entonces,
No sé, aquí hay mucho, mucho detrás y mucho que pensar y que plantearse. No lo sé. Dos reflexiones. No somos creadores de contenido, al menos no vivimos de ello. Y Ujú. segundo, no necesitamos millones y millones de reproducciones Exactamente. para vivir bien de lo que Exactamente. estamos haciendo. Sí. ¿Vale? Yo no he tenido nunca unas cifras estratosféricas y he tenido años muy buenos gracias al podcast. Ujú. Sí, O sí, sea que exactamente. A mí me ha abierto muchísimas puertas sí. el podcast. Yo, de hecho, lo he comentado esto más veces, mis mejores clientes han surgido de entrevistas del podcast que no pretendían absolutamente nada y que Ujú. simplemente, bueno, pues me apetecía muchísimo entrevistar a una u otra marca, me hacía mucha ilusión, esto que lo consigues, no pretendes absolutamente nada más, pero conectas y luego, pues, oye, me han contratado, ¿no? Y así Ujú. muchísimas, muchísimas veces, o sea que Claro. ya te digo, diría con pocas escuchas del podcast, el podcast me ha abierto muchísimas puertas. Aparte también, incluso diría, pues me sirve de aprendizaje. Al final es como mi rato pues de aterrizar ideas, Ujú. de aprender, incluso obligarme, pues yo que sé, una publicidad que me llamó la atención, analizarla y luego también me sirve para mí para seguir creciendo, seguir formándome. Y sí, o sea, incluso es eso. Y de hecho el podcast, la gente que quiera empezar un podcast, por ejemplo, que no busque grandes cifras ni mucho menos, Mm. que haya más allá de eso porque Sí. es muy complicado y muchas veces el valor incluso no está ahí, ¿no? Claro, es que te diría que lo principal de la creación de contenido el principal objetivo es romper esta barrera de no me conoces, ahora ya me conoces. Totalmente. Porque es lo más complicado. Si alguien ha intentado vender a puerta fría, es un drama, o sea, es un dolor Sí. de cabeza, ¿vale? Y yo lo he intentado hacer de bien, mal, peor, regular, ¿vale? Pero es un drama, es un auténtico drama, porque la gente se huele la venta o se huele el que vas a entablar una conversación y en algún momento, aunque les quieras ayudar a veces sin ningún tipo de intención Sí, de venta, a veces te perciben como que les estás vendiendo, porque no te conocen. exactamente, Es no te como conocen. alguien que te llama a la puerta, pues tú no sabes esta persona Sí, cuáles que son puede ser sus la mejor persona del intenciones. mundo, pero Correcto, desconfías de ella, pero obviamente. desconfías por los códigos, porque no le conoces. En cambio, la creación de contenido te permite romper estas barreras, ya sea porque te escuchan o ya sea, como yo le decía a un compañero hace poco que le recomendaba hacerse un podcast, yo le decía, si tú haces ahora entrevistas, después de la entrevista, si estas personas son tu cliente potencial, estas Ujú, personas han estado charlando contigo una hora. exactamente. Totalmente. O sea, el que después le puedas deslizar y yo tengo tal aplicación que hace tal cosa y te puedo ayudar en tanto, no es lo mismo esto, después de una hora de charlar y de que hayáis congeniado y que sea, oye, pues me iría a tomar una caña con este tío, Sí, no sí, es lo mismo a que le mandes un mensaje o que estés publicando claro. hasta el infinito en redes sociales y que de vez en cuando pues te pillen ahí un mensaje. O sea, es totalmente distinta la Sí, relación que ya se no es una genera ahí. venta en frío, es que es Correcto. eso. Ujú. Sí, Sí. ella es una persona con la que confías. Y esto es algo que me ha hartado yo de decirlo, pero la gente no acaba contratando a los mejores, acaba contratando a los buenos que tiene un poquito más cerca. Pero nos pasa a todos y con las marcas. Tú al final, ¿qué marca compras? ¿Qué marca contratas? Sobre todo quizá más en servicios, también en marcas, pero en Ujú. servicios, ¿no? Al final no contratas muchas veces al mejor, contratas al que te cae bien, Sí, al sí. que te genera confianza. Y la confianza o al que te identificas de alguna forma. Es que Ujú. es fundamental. Y en las marcas yo también lo veo, ¿no? Al final que es esa parte humana, es ese trato al cliente, es esa confianza que se genera. Ujú. Y sí, completamente. Entonces, el podcast es eso, ¿no? Muchas veces no se trata de X escuchas por episodio, sino de, bueno, primero de salir, de hacer cosas, eso para empezar, y luego pues de eso, de conocer gente, como tú dices. Quizá la estrategia pueda estar más en buscar o entrevistar o tratar de entrevistar a personas que puedan llegar a ser tu cliente potencial y empezar y además tratar de ir sin ninguna aspiración al principio, ¿no? Porque a mí me ha pasado otras veces, que he ido y ya he dicho, voy a entrevistar a este y quiero que sea cliente. Y eso no sale bien, no sale bien, sale mucho mejor cuando vas sin ninguna expectativa, simplemente a Sí, sí. tratar de aprender a disfrutar de ese rato de charla. Sale Ujú. mucho mejor así. Entonces, por lo menos a Total. mí eso es lo que me funciona. Sí, sí. Tenemos que volver a lo orgánico, a lo pasional, a lo que realmente te sale de dentro, porque al final es así. Si te sale a ti de dentro, quizás no le sale a otro de dentro, y por lo tanto está hablando de ti, de tu manera de hacer y Sí. de tu manera
de Sí, ver el mundo. y mucho más diría en la época de la IA, ¿no? En la época y me pasa, la verdad es que cada vez entro menos en LinkedIn, pero y por lo que escucho por ahí, ¿no? El que ahora todos los contenidos están generados por IA. Y obviamente todos Mm, utilizamos la IA de herramienta, pero una cosa es ujú, eh, una IA que parte de algo tuyo y otra cosa claro. es, como mucha gente hace, genérame X contenido sobre este Ujú, tema, tal, y tacatá. claro, Entonces, claro. de hecho, yo creo que además estamos casi matando, ¿no? Si llegamos a este punto, matando Ujú, las redes sociales, porque yo creo que esto que al final se nota. ujú, Y no sé, me da, sobre todo quizá en LinkedIn, que es más de contenido y que la gente igual puede pararse a leer, si al final lo que ves esto, que no aporta absolutamente, que no hay un criterio detrás, ¿no? Que es lo que tú puedes ujú, aportar por tu parte, ¿qué sentido ujú, tiene, no? Entonces, sí, yo diría que más que nunca se trata de aportar esa parte humana o esa parte imperfecta de mm, nuestra. Y también ahí voy a eso, muchas veces, y a mí me pasa, ¿no? El hacer el contenido perfecto. No, es que muchas mm, veces conecta mucho más algo que tenga un error y mm, voy otra vez a la improvisación teatral, ¿no? Que al final se trata de contar historias sin un guión detrás y de que salga lo que salga y de meter la pata y de tropezar y muchas veces se conecta y de ir con lo que te salga en ese momento y muchas veces se conecta mucho más que cuando vas con un guión perfectamente estudiado detrás. Entonces, pues también hay mucho. Chloe, después de esta sesión de 1 hora de psicólogo, diría yo, Sí, así, que hemos de estado coaching. haciendo aquí el uno con el otro, un poco de compartir aquí penas y cosas un poquito más alegres, ¿cuál crees tú que sería el equilibrio perfecto entre estos dos mundos, entre la estrategia y la improvisación o la parte más natural de una persona? Porque está claro que algo de estrategia debemos tener, porque el cómo nos queremos mostrar como marcas tampoco puede abarcar crear absolutamente cualquier tipo de contenido. Está claro. A ver, primero, creo que es muy importante, algo que yo he cometido muchas veces el error, ¿no? Lo que decíamos al principio, de tener un objetivo claro, es decir, ¿para qué hago esto? No hacerlo por hacer, y el desde dónde lo hago y para qué lo hago, ¿no? Como decía yo, mi objetivo es llevar a la gente a la newsletter y muchas veces, aunque es el objetivo, la publicación igual no hay un link directo a eso, ¿no? Pero saber, tenerlo en la cabeza, ¿no? Que ese es el objetivo. Y luego lo que decía, ¿no? Y aquí cada persona es diferente y lo veo de manera diferente, pero que está muy bien tener esa estructura persuasiva en la cabeza y creo que es Ujú, necesario tenerla, pero siempre y cuando no mate eso que quieras hacer, eso que te salga de dentro, esa idea que quieras comunicar, aunque sea diferente, ¿no? Aunque sea diferente y muchas veces mejor, ¿no? Si es diferente, mucho ujú. mejor. No hay una fórmula matemática tampoco para esto, pero creo que por ahí podrían andar los tiros, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es estar un poquito como con un ojo abierto a lo que hay ahí fuera, Ujú, pero el otro siempre puesto en ti y en lo que quieres, ¿no? Y que ninguna de las dos cosas te pierda. ujú. Mira, voy a dar un incentivo tanto a nosotros mismos como a la gente que nos esté escuchando para hacerlo de esta forma, o sea, para no hacerlo todo como súper estricto y súper cuadrado y tirar un poquito más de lo que tú decías, de oye, haz lo que te apetezca un poco comunicar, esta idea que tienes en la cabeza, desarróllala, porque a mí me ha pasado que muchas veces el desarrollar una idea me ha ayudado a fundamentar muchísimo mi manera de pensar sobre algo. Ujú, Y esto totalmente. no te lo ofrece el tener una estructura supermarcada o el generar un contenido a través de inteligencia artificial o cosas por el estilo. Al final, cuando tú tienes que meter muchas horas en un contenido porque estás desarrollando una idea, porque estás un poco vaciando todas las cosas que tienen relación con esta idea que tienes en la cabeza, que estás todo el día pues buscando referencias cuando vas por la calle o cuando estás consumiendo contenido o lo que sea, esto lo acaba uniendo en un contenido que es absolutamente propio tuyo, porque Ujú. tiene vivencias tuyas, tiene referencias tuyas, tiene tu filtro, tu manera de entender las cosas y al final acabas ahí desarrollando. O sea, ya da igual si funciona o no funciona o si tiene una reproducción este contenido. O sea, lo que te ha llevado esto es a tener unas ideas súper claras sobre algo en concreto. Sí, Y esto te ayuda a ser mejor profesional también. sí, sí. Y esto es un conocimiento acumulado que va pasando de episodio en episodio y de proyecto en proyecto, de cliente en cliente, y por lo tanto, a lo largo de los años serás muchísimo mejor profesional. Si creas contenido de esta forma,
que no si creas contenido como súper estructurado y para los likes o para el tener reproducciones. Sí, y además desarrollas tu ideología. Y eso que decía también al principio, y yo se lo digo a los clientes, cuando a veces yo desarrollo emails o tal a partir de un audio que me envía un cliente, y cuando les digo, a ver, yo necesito que me envíes tal y tal, lo que les digo es, cualquier cosa que te llame la atención en el día a día, si te llama la atención, pásamela. Pásamela que ya la convertimos en algo. Claro. Y eso es un ejercicio que yo hago mucho. Cuando algo me llama la atención, digo, espera, ¿por qué me ha parado? ¿Por qué me ha hecho pensar? ¿Por qué me ha revuelto por dentro? Ya sea la emoción que sea, ¿no? Porque eso es oro. Porque si a ti te llama la atención es que hay algo en cuanto a tus valores que te revuelve, ¿no? Digamos, de alguna forma, y que puedes convertir en otra cosa y que aterriza un poco esa ideología que tú tienes, que muchas veces no eres consciente, pero que acaba, como dices tú, al final, el desarrollarla, el ponerla, el escribirla, el tal, y el luego compartirla completamente. Qué guay. Pues oye, me voy a escuchar este episodio creo que 3 veces antes de ponerme con mi estrategia de contenido para este 2026. Te agradezco muchísimo, de verdad, Chloe, que hayas pasado por el podcast. Vamos a dejar enlaces a chloemeller.com, a tu LinkedIn y a tu podcast, que se llama Palabras de Nariz Grande, para que la gente pueda ir y escuchar también tus contenidos, que me parecen tus contenidos poco estructurados en el sentido de que me parecen muy naturales. ¿Vale? O sea, es un halago, ¿vale? O sea, al final no es... sí, porque se ve que tiene estructura de persuasiva, porque la tienes ya en la cabeza, pero al mismo tiempo se nota muy natural. O sea, que mola muchísimo. Pues yo también te agradezco un montón. A mí también me ha ayudado muchísimo al final eso, el poner en voz alta, el compartir, el que tú también me has compartido, ¿no? Lo que te pasa, que muchas veces coincidimos. Pues ayuda mucho, ¿no? Así que espero que también le ayude a mucha gente y que salgamos del bloqueo todos y a partir de ahí empecemos a publicar y tener una mínima constancia y hacer realmente algo que, bueno, pues que funcione o que nos funcione, ¿no? Al menos. Correcto. Pues muchísimas gracias a ti y mucha suerte a todo el mundo que nos esté escuchando y se esté planteando pues su próxima estrategia de contenido. Pues sí, un abrazo, Tony. Un abrazo.